Vale. Bueno, buenas tardes, buenos días, tardes a todos. Ya algunos me conocerán, soy Gina Torres, hago parte del departamento técnico comercial pues, de Macaferri hace ya 10 años. Me enfoco más que todo en cuanto a la prescripción, más que todo con ingenierías y un poco el asesoramiento en el diseño de todo este tipo de soluciones. Hoy queríamos contarles algunos criterios de diseño, pues que creemos están olvidados porque no son de carácter estructural, sobre todo en las balsas de tierra, pero que cobran importancia pues en el diario. Entonces vamos a mostrar un poco unos casos de obra y unos ensayos y unas metodologías de diseño que pues hemos desarrollado y se han implementado en estas herramientas nuevas de diseño. Cuando hablamos del control de erosión, normalmente nos imaginamos, o bueno, normalmente los ingenieros civiles, los ingenieros geólogos, nos imaginamos, y de caminos, perdón, nos imaginamos taludes al pie de las carreteras, de las autopistas, de las ferrovías y nos imaginamos este tipo de situaciones. Sin embargo, todos los terrenos que están en taludes expuestos pues sufren este tipo de erosión. Hoy lo queremos enfocar a lo que es los taludes externos en las balsas de tierra, que ya lo hemos visto en todas las presentaciones que pues han pasado con los colegas ayer y hoy. La importancia que tienen las balsas, básicamente pues son infraestructuras claves, que más ustedes que yo lo conocen, porque permiten almacenar y regular los recursos hídricos. Y bueno, algunos aspectos importantes que hacen que se tengan, pues que sean eficientes es la impermeabilización, que sea una buena ejecución de esta impermeabilización y sobre todo también que se tenga la estabilidad en los taludes estructurales pues para su correcto funcionamiento. Sin embargo, pues en algunos taludes esto es algo muy exagerado. En algunos taludes externos se pueden presentar estas erosiones. Claramente esto no lo vemos porque se hacen los mantenimientos que conocemos para poder, bueno, que no se tengan este tipo de fallas, ¿no? La erosión puede suceder por el viento, por el agua, por las precipitaciones, que ya conocemos que son factores pues, de erosión en todo este tipo de terrenos. Cuando se pierde esta capa vegetal, digamos, y esta materia pues, que, orgánica que nos ayuda a revegetar, hay pérdida del terreno y puede haber pérdida pues, de estabilidad en este tipo de taludes. Claramente cuando tenemos las raíces y conservamos la cobertura vegetal, estas raíces van a ayudar a que el terreno sea estable y que haya unas tensiones admisibles, ya sea para poder controlar esta erosión que puede ocurrir en el terreno. En las balsas específicamente, pues muchas veces priorizamos lo interno, que está muy bien, que realmente es donde vamos a almacenar bueno, nuestro recurso hídrico. Sin embargo, algunas veces dejamos de lado y descuidamos pues, los taludes externos, que normalmente y en algunas obras no se tienen en cuenta en la partida presupuestaria y que con digamos que diversos tipos de geosintéticos o con diversas metodologías podemos disminuir esos mantenimientos que se están teniendo por fuera de los presupuestos. Estos taludes van a estar expuestos a un desgaste pues, de esta capa superficial que al final pueden comprometer, si no se lleva un mantenimiento a cabo, pues pueden comprometer como tal la estructura. Estos son algunos ejemplos que hemos tomado, pues, bueno, que nos ha ayudado a crear nuestro departamento de proyectos, un poco de lo que normalmente se ven en los diseños. Este es un primer ejemplo, digamos que simplemente son algunas recomendaciones que se hacen para poder mejorar este tipo de control pues, de erosión en los taludes externos. Básicamente se tiene la balsa bueno, con unas láminas de agua, pueden ser de 4 hasta de 12 metros. En este primer detalle o en esta primera sección típica vemos que el talud externo está contemplado con unos 20 centímetros de hidrosiembra y el terreno vegetal. Esto es lo que normalmente también nos encontramos. Sin embargo, nos encontramos con otro tipo de proyecciones en los planos que son balsas con láminas de agua de 12 centímetros, perdón, 12 metros, que ya es una profundidad considerable, y taludes que también
son alturas considerables, que si tenemos en cuenta, pues pueden ser más difíciles, por ejemplo, para hacer mantenimientos a alturas y longitudes tan altas. No es lo mismo tener un talud de 3 metros sin ningún control de erosión a tenerlo de 12 metros que puede llevar a cabo pues mayor maquinaria, diferentes tipos de intervención para el control de erosión y pues mayor pérdida de material porque en longitud más alta pues vamos a perder más material, ¿no? Esto es un ejemplo de una obra pues en ejecución que venía sin una partida presupuestaria pues para controlar la erosión. Y aquí ha llevado esto que pues lo que se debe tener en cuenta es que en la obra al constructor le ha tocado hacer mantenimientos muy progresivos porque se está perdiendo el material mientras se hace la ejecución. Recordemos que esta pérdida de material es superficial, sin embargo, si no hay un mantenimiento, pues pueden formarse cárcavas pues mucho más grandes. Durante años se han estudiado que algunos geosintéticos pueden ayudar a evitar este tipo de erosión. Un uso es pues los geomantos. Los geomantos, de acuerdo pues con el IGS, son geosintéticos que van a ayudar a reducir y a prevenir la erosión del terreno. Algunos materiales pueden ser temporales, otros pueden ser permanentes, esto va a depender de su materia prima. Los temporales hablamos de fibras de coco, yute, y los más permanentes, los durables, son más especificados con polímeros y todo esto. Sin embargo, esto va a depender del uso del terreno que tengamos y de la durabilidad y la vida útil que querramos darle a nuestra construcción, a nuestra infraestructura. Hay varios tipos de aplicaciones para utilizar este tipo de geosintéticos. Puede ser control de erosión en taludes, como lo tenemos en las balsas, los taludes externos, o pueden ser aplicaciones ya como tal en intervenciones de cauces, que también lo hemos estudiado. Lo que les queremos compartir son 3 ensayos y 3 metodologías de diseño que hemos complementado una con la otra para poder dar una solución a toda esta y mitigar todas estas problemáticas que pueden estar pasando. Las 3 campañas de estudio las hemos desarrollado con diferentes entidades. La primera la hemos desarrollado con la Universidad de Milano y las otras 2 con la Universidad de Colorado y con Tree Environmental. Básicamente la idea es poder buscar que estas soluciones sean sostenibles en el tiempo y que tengan un soporte técnico ante las situaciones que pues, pueden causar esta erosión del terreno. El estudio que se realizó con la Universidad de Milán, hace un par de años en este mismo evento estuvimos comentándolo un poco, sin embargo ya lo vamos a relacionar con los otros 2 ensayos. El estudio fue realizado acerca de los factores que pueden afectar la revegetación en los taludes, unos implícitamente directos con el sitio, como es la temperatura, la humedad del suelo, la cobertura del terreno y pues la condición climática que tenemos en la zona. Y por otro lado están los relacionados con el producto o el geosintético de por sí, como puede ser la penetración de la luz, porque esto va a depender del tamaño de la apertura que tenga el geosintético, el espesor, el color y la absorción del agua, el peso, la rugosidad y la uniformidad. A partir de estos 7 parámetros hicimos unos diagramas radiales con varios tipos de geosintéticos, entre ellos los geomantos, que son los que vemos aquí abajo al final. El 0 en el centro del diagrama radial significa que es un comportamiento bajo, versus el 3, que es un comportamiento muy bueno ante cada uno de los parámetros. El geomanto resultó ser, pues, en comparación a los otros tipos de geosintéticos, el que mostró mejor rendimiento a nivel general, en cuanto a la penetración de la luz, la uniformidad, el espesor. Sin embargo, puede variar en cuanto al color, porque hay diferentes colores. Esto va a depender dependiendo la zona en la que estemos. No es lo mismo estar en Bilbao que estar en Almería. También vamos a tener en cuenta el peso, porque este tipo de geosintéticos pueden ir reforzados con mallas
metálicas o con mallas sintéticas, y esto va a aportar cierta tensión o cierto esfuerzo admisible en este tipo de materiales. Y asimismo, pues la absorción del agua, que también va a depender hacia dónde esté ubicado nuestro talud. Luego, por otro lado, hemos hecho el ensayo realizado pues, con la Universidad de la Colorado State, que este está más enfocado en aplicación hidráulica. Sin embargo, lo queríamos presentar porque es un ensayo que muestra el crecimiento de la vegetación que se puede tener con este tipo de geosintéticos. El ensayo es básicamente colocar el geomanto en una superficie, en un canal, donde se tiene un caudal controlado y se miden las tensiones admisibles del sistema, sin vegetación y con vegetación. Es muy aplicado en obra hidráulica, por lo que les digo, porque es un caudal controlado. Sin embargo, por ejemplo, para escorrentías o lluvias con mucha precipitación, se pueden formar pequeños caudales que este tipo de sistema pues lo puede mitigar. Los resultados de este ensayo es que en 6 semanas pues se logra tener un rendimiento bastante bueno y que con la vegetación se puede aumentar esta tensión o este esfuerzo admisible acortante que genera la velocidad, que puede ser por precipitaciones o por caudales. Y por último, hemos hecho este ensayo con Tree Environmental, que es más enfocado al control de erosión en taludes, y hemos hecho un ensayo a escala real por precipitaciones. Entonces hemos colocado pues una cámara de precipitaciones que simula lluvia cayendo sobre el geomanto y se ha medido la pérdida de suelo que hay debajo del revestimiento. Se ha colocado un colector al final del canal, un cubo, pues si lo alcanzan a ver en la imagen, donde se mide la pérdida del terreno que hay debajo del revestimiento. En el anterior, en el ensayo realizado en la Colorado, también se mide la pérdida de terreno que hay debajo del revestimiento. Entonces, los dos se complementan. Claramente, el caudal y la velocidad de uno va a ser muy diferente al del otro. Y ya para entrar en el tema del diseño, a partir de estos 3 ensayos y estudios, hemos implementado el modelo de Russley para estimar la pérdida promedio anual que tiene la capa de terreno. Este modelo que implica que tiene varios factores que van a determinar si podemos, bueno, si es beneficio entrar a utilizar este tipo de geosintéticos o no. Básicamente los factores que tenemos que tener en cuenta en este diseño o en este control de erosión es el factor de la erosividad por lluvia, que va a representar básicamente la intensidad que tenemos en una ubicación. Esto va a ir por ubicaciones. Sabemos que no es el mismo comportamiento en toda la península ni aquí en las islas. El factor de erodibilidad del suelo, que es esa susceptibilidad del suelo causada por lluvia y escorrentía. El factor de la longitud y la inclinación, que aquí es donde lo relacionamos directamente con los taludes externos de las balsas, porque muchas veces tenemos longitudes, alturas bastante grandes sin ninguna protección, que al final estamos proyectando, sí, unos taludes que son geotécnicamente estables porque están al límite del ángulo de rozamiento. Sin embargo, con cualquier precipitación o lluvia podemos tener esta pérdida de material. Y el factor de conservación o factor de mantenimiento. ¿Qué tan recurrente vamos a tener este mantenimiento o las prácticas en esta gestión de los taludes? Por último, a raíz pues, de los ensayos, tenemos este factor de cobertura, que este factor de cobertura lo hemos estudiado pues, con la pérdida de suelo que hemos tenido en los ensayos. Esto refleja pues, el impacto como tal de la instalación del geosintético en el talud. Es decir, un suelo sin protección, vamos a tener un coeficiente de cobertura de 1, y un suelo con protección, vamos a tener un coeficiente menor a 1, que hace que la pérdida sea menor en cuanto utilizamos un geosintético.
Adicional a esto y complementándolo con el estudio de la Universidad de Milano, pues vemos que al ser el geomanto sintético con mayor rendimiento en las 7 factores que vimos, de penetración de la luz, espesor, color, básicamente hay una diferencia entre utilizar el geosintético, que es reforzado con geomalla sintética, o con malla metálica. ¿Por qué? Porque va a cambiar en el peso. Si ven, aquí está señalado un poco más sombreada el área del peso. ¿Por qué? Porque vamos a tener más peso con la malla metálica. ¿Esto qué implica en términos prácticos? ¿Qué taludes más inclinados, con mayor inclinación, deberíamos aplicar una malla metálica? Es decir, si queremos tener más almacenamiento, ¿hola? Sí. Si queremos tener mayor almacenamiento, que podemos ampliar los taludes, por ejemplo, en los vertederos, deberíamos aplicar este tipo de geomanto con malla metálica que nos va a aportar ya sea una estabilidad, ya con alguna inclusión de, bueno, de más elementos estructurales que también se puede combinar. Entonces, todo esto pues varía dependiendo el proyecto y dependiendo qué condiciones también climáticas tenemos. Esto es un poco la herramienta de diseño que se ha desarrollado, es de uso libre. Un poco queríamos comentar como de dónde viene todo este desarrollo, porque son ensayos que hemos estudiado desde el Departamento de Innovación. Cuando se trata de una erosión en taludes, hablamos de un software diferente a la erosión en canales específicamente, porque como vieron, el concepto técnico viene de diferentes ensayos. La plataforma es bastante intuitiva. Está online por si lo quieren también un poco utilizar. Y básicamente cuando estamos hablando de este tipo de proyectos de balsas, normalmente nos vamos a utilizar la erosión en taludes y el software o la herramienta de diseño nos pide datos muy sencillos como son la altura, la longitud, un poco lo que vimos en los ensayos y los coeficientes de los factores que afectan esta pérdida del terreno. ¿Qué nos genera? ¿Qué resultados nos genera? Lo que hablábamos en una parte de la presentación, y es la pérdida del terreno, de la capa, sin ninguna protección, y luego nos va a decir la pérdida de suelo total con una protección. Entonces, utilizando ya toda la formulación del método de Rusle y pues todo el coeficiente que ya ha sido estudiado con todos los ensayos que hemos realizado pues en la campaña experimental. Ya para concluir, 3 conclusiones bastante cortas. En cuanto al geosintético como tal, las conclusiones se basan específicamente en que aumenta esa tensión al corte, la resistencia admisible, pues el material tiene una resistencia admisible que puede disminuir la pérdida de la capa superficial del terreno. Va a proteger la capa superficial, va a impulsar el crecimiento de la vegetación en las zonas donde se encuentre también un mantenimiento. Hay zonas en el país donde no se necesita hacer ningún riego, hay zonas donde se necesita. Y también se pueden hacer combinaciones donde se pueda implementar una u otra solución. No para todas las taludes o para todas las balsas necesitamos de un solo geosintético. Se puede hacer optimizaciones dependiendo el tipo de diseño o el tipo de balsa y talud que tengamos. Por otro lado, en las balsas de tierra, pues ya lo vimos, no solamente depende de la estabilidad interna, sino también del comportamiento del talud externo frente a estos procesos erosivos. No implican que la balsa vaya a colapsar completamente, sino que podemos disminuir esos mantenimientos y que nos permiten detectar y pues corregir de una manera oportuna. Y por último, pues que la erosión superficial, que es lo que venimos diciendo en toda la presentación, no controlada y pues sin ningún mantenimiento pueden generar cárcavas. Claramente, si no hay mantenimiento, estas cárcavas que mostrábamos al inicio pueden darse. Y esta degradación de este terreno pues se puede ver incrementado en los costos del mantenimiento que casi nunca se presupuestan en las partidas, reduciendo así su vida útil. Entonces, pues queríamos comentar un poco como los nuevos estudios que hemos realizado. Cualquier duda que puedan tener nos pueden contactar. Mi compañero
Álvaro y Gerardo también están, bueno, ya nos han visto durante el evento y nada, esto era lo que queríamos como un poco compartir, las nuevas actualizaciones que se tienen y las nuevas innovaciones en los nuevos ensayos. Muchas gracias, Gina.